De regreso a su programa Criterios, y en esta parte del programa vamos a tener a Juan Carlos Valdés. Él es experto en derecho financiero y además pues, en economía política, además ex embajador de Venezuela en Barbados. Gracias a Juan Carlos por haber aceptado la invitación. Bienvenido a tu programa Criterios. Muchas gracias, hermano. Todo a tu orden. Sí, vamos a entrar en materia. De todas formas, como estamos hablando de la economía del país, ¿qué papel ha jugado el dólar paralelo que tanta cosa, bueno, tanta distorsión ha dado en la economía de Venezuela? Como tú lo has dicho, ha dado una distorsión enorme y le ha causado un daño muy grande a la economía del país, pero muy grande. ¿Por qué? Estamos hablando de Venezuela, es un país que actualmente sigue viviendo de la renta petrolera. Cuando tú vives de la renta petrolera, supone que tu producción interna no es variada o es poca. O sea, eso supone que nosotros importamos muchas cosas. Pero la caída del petróleo ha sido terrible, pero la distorsión esta del dólar en lo fundamental, ¿cómo distorsiona la economía? Claro, es lo que te quería explicar. Nosotros al importar tantas cosas dependemos, por supuesto, del precio del dólar para que los bienes que nosotros compremos tengan un valor relativamente asequible en el país. Cuando sale el dólar paralelo, el dólar negro, ahí hay varios elementos, varias aristas que hay que tomar en cuenta. Una, que a través de la banca privada, ¿okay?, se manejaron una serie de mecanismos, desde nuestra perspectiva, perversos, y que redujeron de manera importante la oferta de dólares. Y ese mecanismo que a través de la banca privada se utilizó, alimentó el dólar paralelo. ¿Qué pasa? Luego se crea una página web, conocida por mucha gente, que se convirtió en un marcador de precios. Porque la gente, el que quería... Pero somos tan débiles económicamente que una página que es ilegal, es decir, nos pueda distorsionar de esa manera la economía. Por supuesto, es que la economía no es per se, no es un elemento, y eso ya está demostrado. De hecho, hay un par de economistas de Premio Nobel de Economía, Schiller y a Karlov, que escribieron un libro, Animal Spirit, se llama el libro, donde se demuestra que la psicología juega un papel vital en la economía, en este caso la confianza. Bueno, hubo un ministro nuestro que decía que si nosotros decimos que las cosas van bien, la economía va bien. ¿Tiene algo que ver con eso? Y le dijeron a ese ministro que estaba loco, y él tenía mucha razón cuando dijo eso, cuando se expresó de esa manera. Yo recuerdo, incluso vi el programa cuando él lo dijo, y me pareció que tenía mucha razón. Y es así, la economía es así. O sea, la gente se mueve, se ha demostrado que los agentes económicos no se mueven exclusivamente por la razón, y es lógico, los seres humanos no somos solo razón, somos sentimientos, somos valores, somos expectativas. De manera que esa página capturó la confianza de la gente. En todo caso, Juan Carlos, ¿qué ocurriría en el país si se eliminan esa cantidad de cambios que en este momento existen por el dólar? Bueno, son varios elementos que pudieran ocurrir. Uno, va a afectar insoslayablemente a la inflación, pues, ¿okay? Porque si tú tienes un cambio a 6.30, tenemos tres tipos de cambios, 6.30, 12 y 190 y tanto. Eso no es perverso para la economía nacional, que los tres la cambios, cantidad de cambios que hay. Es que no es perverso, el problema no son los tipos de cambios, el problema es tener el control de qué se hacen con esos cambios. Eso no puede ser un problema, que tú tengas un dólar a 6.30 e importes a 6.30 y la gente pueda adquirir los bienes. ¿Y cómo puede competir un productor nacional con un dólar, con una importación a 6.30, que no es real, cuando él tiene que comprar insumos a ese dólar libre que tú llamas? No, fíjate, si hay un control en lo que se importa a 6.30, los bienes, las materias primas para la producción interna se compran a 6.30 o se debe comprar a 6.30, ¿me entiendes? De manera que ese productor nacional está recibiendo el beneficio o debe recibir el beneficio. Vamos a decir que debe, pues, porque no podemos asegurar que efectivamente es así, que debe recibir ese beneficio de ese dólar a 6.30 cuando él compra bienes, materias primas para su producción. Sí, pero el caso es que el dólar 6.30 es limitado porque quien produce dólares aquí es PDVSA. No tenemos la posibilidad, Venezuela, de dar dólares a 6.30 para todas las operaciones comerciales, económicas del país. Eso es cierto. Y eso es cierto, y lo que debe hacer el Estado, y más en esta coyuntura donde hay una caída de los precios petroleros y nosotros dependemos de esos precios, tienes que priorizar, pues, y la producción definitivamente es prioritaria. De modo que esos dólares, los pocos que tengamos, deben ser dirigidos hacia ese fin
que todos estamos de acuerdo y es el fin de la sí, diversificación. Pero hay un de la caso producción. concreto. Teníamos un dólar del barril a ciento y tantos dólares por barril, pero eso ha caído por debajo de 30 dólares, o sea que ya no hay dólares. ¿Cómo resolver esa situación? Dólares hay, solo que hay muchos menos dólares. Y eso es algo que el pueblo puede entender, que todos los venezolanos podemos entender. Pero Si son suficientes para que se mueva el aparato productivo, económico del país. Tal como se ha venido moviendo, no, obviamente no. Y eso debemos entenderlo todos los venezolanos. Aquí no es un problema de que sea un buen o mal gobierno, es un problema de que los ingresos, o sea, estamos hablando de una política externa, algo que el gobierno no tiene control, pues, de los precios petroleros mundiales. Y al reducirse sustancialmente, hay que entender que hay que hacer ajustes, pues. Hay que establecer prioridades. Y creo que en ese sentido el gobierno está muy claro. En cuanto, sí, al precio de la gasolina, que es una de las cosas que también gravita en el ambiente, ¿qué crees tú? Mira, precio, ¿cómo aumentarlo, dejarlo igual? Yo supongo, hablo desde mi humilde perspectiva, ¿okay? Debe ser ajustado el precio del combustible. Y eso ¿A precio internacional? No, sería un absurdo a precio internacional, no tiene ningún sentido. Por lo menos cubrir los costos de producción, porque ahí tenemos un hueco fiscal. ¿Okay? O sea, con solo cubrir los costos de producción se estima un ahorro de no menos de 12.000 millones de dólares, que es casi lo que gastan las misiones. De manera que es importante. Y ya, ojo, ya se ha hecho un sondeo a nivel nacional y más del 50% de la población, casi el 60% de la población está de acuerdo, o sea, entiende que debe subirse el precio de la gasolina. Sí, pero a ese precio tú no limitas, no, digamos, no, es decir, el contrabando de extracción va a seguir igualito porque es atractivo pues esa diferencia de precio. Claro, y colocarlo a precio internacional sería absurdo, porque sí es verdad que colapsaríamos la economía interna, ¿me entiendes? Ahí hay que hacer un control. El control del contrabando de extracción no depende solo de Venezuela, y es por eso que ha sido acertada la posición del presidente al cerrar la frontera, porque no tenemos ningún apoyo del hermano país del gobierno colombiano, que es quien debe, junto con Venezuela, resolver ese problema coyuntural. En todo caso, ¿qué debe hacer el Estado en este momento desde el punto de vista económico para salir de la crisis? Porque tenemos una crisis evidente de escasez y de desabastecimiento, ¿no? Claro. Tú en el editorial lo explicas perfectamente. Hay una crisis mundial de la economía mundial de donde nosotros no hemos escapado, pues, ¿okay? De modo que nosotros vamos a enfrentarnos a una crisis, vamos a resistir una crisis mundial. O sea, ¿qué debemos hacer nosotros? En principio, tenemos menos ingresos, como cualquier ama de casa, como cualquier persona que se le reducen los ingresos de manera importante, debes priorizar los gastos, pues. Debes ver qué para ti es más importante. Y en eso está nuestro gobierno. En ese sentido, ¿cómo ves tú entonces la política hacia los países que están afiliados a Petrocaribe? ¿Seguimos con esa misma dinámica? ¿Qué modificaciones se pudieran hacer en este caso? Esa dinámica debe mantenerse, ojo, la relación que tenemos con ellos, solo que debe modificarse las condiciones actuales, pues. Para los países hermanos de Petrocaribe deben entender que nuestras condiciones no son las mismas. En consecuencia, el desarrollo de los tratados con ellos no pueden seguir siendo exactamente iguales. Pero romper con la política de Petrocaribe sí sería un error geopolítico. Exacto. Entonces, con relación a los subsidios, Venezuela subsidia prácticamente todos los servicios. ¿Podemos seguir en esta dinámica? Eso hay que revisarlo. Pero yo pienso que los subsidios per se no son malos. Estados Unidos subsidia más de la mitad de su agricultura. Todos los países del mundo subsidian. Esa es otra farsa. Colocar los subsidios como algo malo per se. No, los subsidios son parte de una protección que tú le haces a tu economía interna y a tus pobladores, pues a tus connacionales. O sea, hay que entender que la economía no es un fin en sí mismo. La economía, si no sirve para servir al ser humano, no sirve. Juan Carlos, tenemos una sección que es qué dice la gente desde la calle, ¿no? Vamos a escucharlo y después nos da la respuesta. Perfecto. Buenas tardes. Debido a la baja del petróleo tan precipitosamente, ¿qué medidas van a afrontar ustedes para poder superar esto? Si bien es cierto que los productos no se encuentran porque el gobierno y las empresas privadas no se ponen de acuerdo, eso está muy claro. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está el gobierno de la eficiencia que impide que el pueblo sea afectado por ese desacuerdo? Juan Carlos, esas fueron las preguntas que nos hicieron la gente desde la calle. Nos las responden en el próximo corte. Ya regresamos.